Hola, bienvenidos al video de la lección número 3. Hoy vamos a hablar de George Washington y por qué es una persona tan importante en la historia de los Estados Unidos. Como lecciones pasadas, vamos a empezar con las preguntas, pasamos al vocabulario y después a la lectura. Estas son las preguntas de hoy, que son las que son relacionadas a George Washington. Number 28. What is the name of the President of the United States now? ¿Cuál es el nombre del presidente de los Estados Unidos? Esta pregunta quiere saber si usted sabe cuál es el presidente hoy en día. Está relacionado con George Washington porque él fue presidente. Number 69. Who is the father of our country? ¿Quién es el padre de nuestro país o de la patria? Who was the first president? ¿Quién fue el primer presidente? Name one state that borders Canada. Nombre un estado que comparte la frontera con Canadá. Si recuerdan, esta pregunta iba incluida en la lección número 1 cuando hablamos de geografía. Al ver la lectura van a entender por qué esta pregunta está incluida en esta lección también. Number 94. What is the capital of the United States? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? La misma situación con esta pregunta. And 100. Name two national U.S. holidays. Nombre dos días festivos nacionales. Entonces hoy tienen 1, 2, 3 preguntas nuevas y estas últimas 3 son repetidas, pero no hay problema, podemos seguir practicándolas. Pasando al vocabulario. Líder es leader. Leader. Suena muy similar en español y en inglés. Leader. Presidente es president. President. Independencia es independence. Independence. Constitución es constitution. Se escribe casi igual en inglés y en español. Lo único que cambia es esta C, cambia a una T. Constitution. Monumento, monument. Monument. Y primer o primero, que quiere decir first. First. Okay, continuando con la lectura de hoy. Hoy voy a hacer las cosas poquito diferente porque la lección, los folletos que van incluidas en esta lección están diseñados para hacerlo en persona, para que usted los escriba. Estas páginas tienen muchas palabras en blanco que son diseñadas para que usted las vaya completando. Lo que voy a hacer es, al completar la lectura, voy a ir completando también las palabras, se las voy a escribir para que vean cuáles son las palabras que van. Okay, George Washington's life. George Washington was an important leader in American history. He was our first president. George Washington fue un líder importante en la historia de los Estados Unidos. Fue nuestro primer presidente. Esta oración de aquí, he was our first president, es una de sus respuestas para las preguntas de hoy. He is the father of our country. Father of our country. Every February, we remember George Washington on President's Day. Él es el padre de nuestro país o de la patria.
Cada febrero recordamos a George Washington en el Día de Presidentes. Washington was born in Virginia in 1732. He was a farmer in Virginia. His farm was called Mount Vernon. Many people come to Mount Vernon every year. Washington nació en Virginia en el año 1732. Él era agricultor en Virginia. Vivía en una plantación que se llamaba Mount Vernon. Ahí cultivaba tabaco. Muchas personas van a Mount Vernon cada año. Es como un tipo de museo que la gente puede visitar para ver la casa y la plantación donde vivía George Washington. Pasando a una de las etapas más importantes de la vida de George Washington, Washington wanted independence from Great Britain. Independence. Es una de nuestras palabras de vocabulario del día de hoy. He was a general in the Revolutionary War. George Washington quería que las colonias fueran independientes de Gran Bretaña. Incluso fue general durante la Guerra de Revolución de los Estados Unidos. He fought with the colonists against the British. The colonists did not want high taxes. Peleó con los colonos contra los británicos. Los colonos no querían impuestos altos. Gran Bretaña era el poder encargado de las 13 colonias en esa época. El rey de Gran Bretaña estaba involucrado en una guerra contra Francia. Para poder seguir financiando la guerra contra Francia, subía los impuestos de las cosas que vendían en las colonias, como té, estampillas y muchas otras cosas más. Los colonos estaban muy enojados porque el rey les estaba subiendo los impuestos en todas las cosas que estaban comprando para sacar dinero para su guerra. Los colonos también estaban enojados porque estaban pagando estos impuestos, pero no tenían voz, no podían opinar sobre el gobierno en las 13 colonias donde estaban viviendo. Entonces, esa fue una de las razones por la que empezó la Guerra de Revolución. En 1776, recuerden este año, va a ser muy importante en unas lecciones del futuro. 1776, Washington and other leaders signed the Constitution. In 1789, he became the first president of the United States. En 1776, Washington y otros líderes firmaron la Constitución. En 1789, se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos. He was president from 1789 to 1797. After that, he returned to Mount Vernon to live. In 1799, Washington got sick and died. George Washington fue presidente de 1789 a 1797. Al retirarse de la presidencia, regresó a su plantación Mount Vernon, donde vivió los últimos 2 años de su vida. George Washington se enfermó y falleció en 1799. Al final de la Guerra de Revolución, muchos líderes, muchas personas
querían que George Washington se convirtiera en el primer rey en las colonias, en el primer rey de su nuevo país. George Washington se negó porque sabía que tenían experiencia lidiando con una persona, con el rey de Gran Bretaña, que controlaba todo, se aprovechaba de la gente. Entonces él sabía que si él se coronaba como primer rey de las colonias y de ese nuevo país, sería muy peligroso para el futuro del país. Se negó a ser rey y se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos, de las colonias. We honor George Washington. The name George Washington is very famous and popular. Universities and roads have his name. Airports and hospitals have his name. El nombre George Washington es muy famoso y muy popular. Hay universidades, carreteras, aeropuertos y hospitales nombrados a George Washington o en la memoria y honor de George Washington. On the East Coast, our nation's capital was named Washington, D.C. in 1800. On the West Coast, a new state was named Washington in 1889. En la costa este de los Estados Unidos, la capital de nuestro país fue nombrada Washington, D.C. en el año 1800, tan solo meses después de que falleció George Washington. En la costa oeste de los Estados Unidos, un estado nuevo fue nombrado Washington. Se encuentra en esta parte de los Estados Unidos. Fue nombrado Washington en 1889. Esta página la voy a dejar por si ustedes quieren completarla al imprimir los papeles.